Alejandro Díaz de León es el gobernador más joven que ha tenido el Banco de México, por lo menos en su historia reciente, ya en la historia de los gobernadores y no los directores generales. Él tiene una licenciatura en Economía por el ITAM y una maestría en Administración Pública por la Universidad de Yale. Tiene una larga trayectoria, tanto dentro del Banco de México como en otras áreas del sector público mexicano en la rama financiera. Le toca ser Banco de México en un momento crucial para nuestro país. Alejandro Díaz de León, gracias por estar con nosotros en la entrevista. Te toca ser gobernador del Banco de México, conoces muy bien la institución, pero para empezar, te toca empezar tu gestión con el doble de inflación que el año pasado y el triple que hace 3 años, cuando parecía que habíamos logrado derrotar completamente a la inflación. Sé que no te preocupa, lo has dicho, pero tienes que explicarlo muy bien. ¿Por qué no te preocupa? Sergio, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Como tú dices, este año ha sido un año, el 2017, particularmente adverso en materia de inflación. Hemos tenido, yo diría, 2 tandas importantes de choques que la han afectado. En los primeros 6 meses tuvimos tanto la liberalización a los precios de las gasolinas con un incremento importante y la depreciación del tipo de cambio que se reflejó en un incremento sobre todo en los precios de las mercancías, que la llevó a un nivel en agosto de 6.66%, muy por arriba de la meta de 3% que tiene el banco. Comenzó una inflexión a la baja, pero en los últimos meses del año hubo otros choques que la afectaron. La economía, y en particular la inflación, no está exenta de choques adicionales, y en particular estos fueron el incremento del gas LP y el incremento de algunas frutas y verduras, sobre todo influenciadas por los efectos de algunos huracanes que afectaron en la costa de Estados Unidos, tanto la producción de propano como algunas cosechas. Esto llevó a la inflación a un nivel de 6.77%, un nivel muy elevado, pero el más alto en 17 años. El más alto en 17 años, y de hecho estamos anticipando que en enero va a empezar una reducción en la inflación considerable, que durante el año va a tener una convergencia gradual hacia la meta de 3%. Pero lo mismo se dijo el año pasado, que el choque de las gasolinas iba a ser temporal y que iba a haber una convergencia hacia un 4% a finales del 2017. No ocurrió. Y tienes razón, muchas veces en la inflación puede haber choques adicionales que comprometan la trayectoria. Y por eso en esta ocasión hemos sido muy puntuales en decir cuáles son los 3 requisitos que necesitan para que esta trayectoria se dé en los términos planteados. El primero es que haya un mercado cambiario en orden. El segundo es que no se presenten estos choques adicionales, y en general no hemos visto que se presenten en 2 años choques de esta magnitud tan importante como la que afectó en 2017 a la economía. Y en tercer lugar, que el mercado laboral, que ha venido creciendo de manera importante, la generación de empleo, no presente presiones inflacionarias. Estos son los 3 elementos clave que, si se cumplen en los términos esperados, tendríamos esta trayectoria convergente, pero claramente no estamos exentos de riesgo, y en particular la negociación del Tratado de Libre Comercio es uno de ellos, y dependiendo de esa decisión, esa resolución, podría haber un periodo de choques adicionales en la inflación. Tenemos un poco la expectativa de que estos factores de riesgo pueden incidir, si bien en el escenario central tienen esta trayectoria convergente. ¿Cómo prepararse para una posible desaparición del Tratado de Libre Comercio que tendría un efecto sobre todo en el tipo de cambio? Sí, creo que sería un efecto, tanto el tipo de cambio se ajustaría a él, debido a la afectación que podría tener la perspectiva sobre la capacidad exportadora de la economía mexicana, y también otra vertiente ligada con la capacidad de atraer inversión. Mucha de la inversión, y sobre todo la inversión manufacturera y la inversión extranjera directa que ha captado el país, está vinculada a la posibilidad de tener un acceso especial al mercado de Estados Unidos. ¿Cómo se prepara el Banco de México para posibles choques cambiarios? Entiendo que la Comisión de Cambios no es responsabilidad nada más del Banco de México y que incluso la Secretaría de Hacienda tiene voto de calidad, pero el Banco de México tiene que estar preparado para uno de los factores más importantes que pueden incidir sobre la inflación. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está interviniendo? Si es que está interviniendo. El primer elemento que hay que hacer es tener un entorno macroeconómico robusto y que permita hacer frente a estos choques. ¿Cuáles son los elementos de un marco macroeconómico? Y son básicamente 3. Uno es la política monetaria. En materia de política monetaria hemos venido incrementando las tasas de interés hasta su nivel de 7.25%. Es un nivel y un incremento considerable el que se ha adoptado en los últimos meses. En segundo lugar, la política fiscal.
la política fiscal se ha abocado a mejorar la condición de las finanzas públicas, a tener un superávit primario, eso ha contribuido. Y el tercer elemento es estabilidad y fortaleza en el sistema financiero. Estos tres, en conjunto, le dan a la economía la capacidad de hacer frente a un choque, como en este caso el que se comenta del Tratado de Libre Comercio, y además la política cambiaria. Lo que hemos buscado es no evitar los choques y los ajustes a estos choques de tipo de cambio, sino que el mercado opere con liquidez y con una buena dinámica. O sea, si yo como empresa tengo que comprar dólares, que no por tratar de comprar dólares seque el mercado y se dispara el tipo de cambio, ¿eso es lo que significa es Sí, dar liquidez? hemos observado que es un mercado muy profundo, del orden de 5 hasta 10 mil millones de dólares se intercambian todos los días en el mercado, todos los días en el mercado. Es un mercado por lo mismo que es muy difícil de controlar, es un mercado muy profundo, pero hay días en los cuales se adelgaza el mercado y con cantidades pequeñas se puede mover mucho el precio. Y es precisamente en esas circunstancias cuando la Comisión de Cambios ha decidido proveer liquidez adicional para que el proceso de formación de precios sea mejor. Estados Unidos acaba de bajar su tasa corporativa federal de 35 a 21%. Evidentemente esto hace más atractivo hacer inversiones en los Estados Unidos que en México, donde la tasa corporativa es de 30%. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Son básicamente dos canales. Uno es el financiero, en la medida en la que aumenta la circulación de títulos de deuda en Estados Unidos y aumenta el gasto en dicha economía por la reducción de impuestos, puede presionarse inclusive a la inflación y las tasas de interés. Y eso puede ser un canal financiero de presión. El otro es el canal de competitividad. Y en el de competitividad, de hecho, no solo afecta a México, sino al resto del mundo. Y lo que debemos de hacer es ver que dentro de la ecuación de competitividad hay muchos factores. Y sí tendremos que revisar todos y cada uno de ellos para ver qué se puede mejorar, porque sí es un reto el que la inversión en Estados Unidos, además de ser un país muy grande y con proyectos muy atractivos, pues tenga ahora una tasa impositiva tan baja. Hacia el mediano y largo plazo, ¿cómo ves a la economía mexicana? ¿La ves sólida? ¿Funcionaron las reformas estructurales que se han convertido de alguna forma en materia de debate dentro del proceso político mexicano? Yo creo que las reformas estructurales que se adoptaron son muy importantes para mejorar la estructura competitiva de la economía y la productividad de los factores. Creo que se había hecho mucho por el lado de los bienes comerciables con el Tratado de Libre Comercio. Un pendiente estaba en el lado de los no comerciables, que atendió, y en el sector energético, que se atendió con estas reformas. Pero estas reformas no son en el corto plazo tienen un efecto muy importante. Es más bien en el mediano y en el largo plazo cuando se siente su efecto más importante. Yo creo que se debe perseverar en la implementación de las reformas. Le puede cambiar y mejorar la capacidad productiva a la economía y mejorar la capacidad de generar empleo y bienestar, pero se debe de perseverar en la implementación de las reformas. Estamos viendo, y esto parece raro que lo digamos, pero estamos viendo un año relativamente positivo para la economía mundial, tasas de crecimiento alta, nos dicen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional. También Estados Unidos parece que va en camino a tener un buen 2018. ¿Qué significa eso para México? ¿Nos va a arrastrar el resto de la economía del mundo o representa esto nuevos retos para la economía nacional? Yo creo que apuntas a un punto muy claro. Estuve hace unos días en Basilea y uno de los elementos que se extrae de las reuniones es este optimismo porque la recuperación económica es más generalizada, tanto en las economías avanzadas como en algunas emergentes. E inclusive ahora la pregunta es si se va a poder mantener una inflación baja en esas economías. Y destacaría que este entorno es mejor para la economía mexicana, que se consolide el crecimiento de la economía global. Si bien nosotros ahorita estamos pasando por un periodo relativamente de incertidumbre ligado al tema sobre todo del Tratado de Libre Comercio y al futuro de la capacidad exportadora de México, yo creo que en la medida en la que este se pueda resolver de una buena manera, el entorno global es relativamente más favorable de lo que era hace algunos años. ¿Qué tanto ruido mete en la ecuación el proceso político en México? Yo creo que es un elemento que siempre está presente. Cada 6 años en nuestro ciclo hay esa
incertidumbre que se puede generar asociada al propio proceso, como sucede en otros países que también han pasado por un proceso electoral de manera reciente. Yo creo que en el caso nuestro, el Banco de México es una institución que está diseñada con un objetivo de largo plazo, y su diseño institucional e inclusive el cómo se nombran los miembros de la Junta apunta hacia no estar vinculado a el ciclo político. ¿Qué espera el Banco de México de la Reserva Federal de Estados Unidos, cuyas decisiones tienen un claro impacto sobre la economía de toda Norteamérica? Un poco la Reserva Federal ha dado a entender que seguirá con este ajuste gradual de la postura de política monetaria, con incrementos graduales de tasas de interés. Y si bien este es el escenario que anticipan los mercados y los propios miembros de la Reserva Federal, se ve que el balance de riesgo se ha modificado un poco. En la medida en la que hay mayores presiones de gasto y la inflación ha permanecido por abajo de 2% por un buen tiempo, pudiera haber alguna sorpresa en ese sentido. En ese caso estaremos atentos. Decía Milton Friedman que la inflación es siempre un fenómeno monetario. ¿Es cierto eso o ya la realidad nos demuestra otras cosas? Yo creo que no hay que pensar que la inflación ha dejado de ser un fenómeno monetario. Yo creo que es en muchos casos un fenómeno monetario, aunque también en algunos otros episodios y en ciertos periodos de tiempo pueda estar respondiendo a muchos otros factores y elementos. Yo creo que debemos de tener plena conciencia de que las viejas verdades siguen siendo válidas y están presentes, aunque a veces el contexto y en particular el ciclo económico que hemos tenido en los últimos años ha sido muy atípico y pudiera parecer que, por ejemplo, en el caso de la política monetaria de algunos países avanzados, que ha sido especialmente laxa, no es que no exista la inflación, sino simplemente la debilidad de la demanda agregada fue tan pronunciada que requirió de medidas extraordinarias para poder soportarla. Alguien me decía hace algunos meses, me dice, es que Alejandro Díaz de León es muy buen subgobernador, sabe mucho de estos temas, pero es demasiado joven para ser gobernador. ¿Qué dices en ese sentido? Yo diría que a veces las oportunidades en la vida se presentan en momentos en los que hay que aceptarlos. Es un gran reto, es una gran responsabilidad, el cual asumo con mucho entusiasmo. Para alguien que se formó en el Banco de México, entré en 1991 al banco, es una institución muy querida, creo que le ha servido muy bien a México y estaremos enfrentando los retos con mucho entusiasmo. Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México, gracias por esta conversación. Al contrario, un gusto. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.